repercusiones de la salud intestinal en la salud de las personas o también nombrado Bases para una salud intestinal. Un poco de su trayectoria académica. Él es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con varios diplomados: diplomado en nutrición y dietética, diplomado en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac, diplomado en nutrición clínica por la UNIVA, diplomado en nutrición en el paciente renal, diplomado en nutrición crítica. Tiene además certificaciones en nutrición clínica avanzada, certificación en capacitación para calorimetría indirecta y certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Además, es miembro activo de la Sociedad Americana y de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Experiencia profesional: es jefe y fundador del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital de la Mujer 2021 hasta la fecha. Es jefe del servicio de nutrición del club, fue jefe del servicio de nutrición del Club de Fútbol Monarcas Morelia, presidente de la Sociedad Michoacana de Nutrición y Metabolismo Renal, miembro del Comité de Ética e Investigación del Hospital de la Mujer, encargado del área de neumonutrición y calorimetría indirecta respiratoria en el Hospital Ángeles en Morelia. Es nutriólogo adscrito a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Star Médica y consultoría privada desde el 2001 en Clínica Galeno. Además, funge como docente, profesor adjunto en la Maestría de Nutrición y Dietética de la Facultad de Enfermería, profesor de la Cátedra de Soporte Nutricional UNIVA del plantel de Zamora, profesor de la Cátedra de Nutrición Deportiva UNIVA plantel Zamora, profesor de asignatura B de Nutrición de Atención Nutricia en el adulto con patología no quirúrgica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues es doctor en nutrición y dietética por el Instituto Montrer. Damos la bienvenida en la siguiente ponencia al doctor Trujano y pues le recordamos que la sesión es de 1 hora y que las preguntas las irán colocando en el chat. Yo las voy considerando y las preguntas van a ser hasta el final de la plática. Muchas gracias, licenciado. Bueno, doctor Trujano, por aceptarnos a darnos esta plática a la sociedad AMPACIP, a la asociación AMPACIP, y pues sea bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Ale. Para mí es un gusto estar con todos ustedes. Agradezco infinitamente primero a ti la invitación y a la Sociedad Mexicana también de Práctica Avanzada del Cuidado Integral de la Piel. Y pues bueno, la verdad es que siempre es un gusto este, exponer, compartir con colegas y en esta ocasión con público general, que también es muy gratificante y de crecimiento también mucho, en experiencias. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio con la parte de las bases para la salud intestinal. Creo que van a haber cosas interesantes que vamos a plantear, a compartir, y espero que sea de utilidad para todos ustedes y espero que les guste. ¿Sale? De entrada, existen muchos estudios ya muy claros acerca de la relación que guarda lo que comemos con la salud intestinal. De hecho, ya hay pensamientos que se están confirmando y ahorita hablaremos a fondo, pero simplemente el hecho de tener una alimentación alta en azúcares, alta en grasas, alta en alimentos ultraprocesados y el sedentarismo, como vemos aquí al joven sentado todo el día, tal vez viendo tele, pues esto nos va generando problemas no solo de incremento de peso, que incremente la grasa corporal, que disminuya la masa muscular, también puede haber problemas en el hígado.
la esteatosis hepática, pues también parte de su problema, que ahorita hablaremos un poquito de ella, parte de su problema viene del sedentarismo, de estar acumulando y acumulando y acumulando energía que nos está gastando, en suma. Pero también esto va afectando secundariamente a la insulina, principalmente al páncreas, ¿sí? Ya de entrada. Y en el intestino. En el intestino se guardan un chorro de situaciones y secretos que ahorita vamos a ver, ¿no? Pues bueno, de entrada se dice que parte del problema de por qué aparecen muchas enfermedades, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la depresión, el Alzheimer, Parkinson, ciertos tipos de cáncer, pues guarda relación al parecer también con la inactividad física. Fíjense qué curioso. Este tema de la inactividad física hace años le llamaban sedentarismo, pues resulta que ahora es una enfermedad y le llaman enfermedad hipoquinética. Hipo quiere decir bajo y kinético, movimiento, es decir, la enfermedad del bajo movimiento o la enfermedad por no movernos, por estar en un sedentarismo completo o casi total. Esta inactividad física nos lleva a incrementar la grasa abdominal. La grasa abdominal empieza a producir muchas sustancias tóxicas que van a viajar a través de la sangre y van a generar entonces problemas serios de salud. Y no solamente la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, ahorita hablaremos de eso, hígado, problemas de intestino, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de mama y otras cosas más. Ahorita hablaremos de eso. Aquí viene entonces el asunto. No sé si han escuchado ustedes este dicho que dicen, esta persona es muy visceral. ¿A qué se refiere con visceral? Pues resulta que han encontrado, hasta cierto punto, cierta presencia de tejido nervioso en el intestino. ¿Qué decimos con esto? Pues resulta que el intestino, así como dicen comúnmente, siente. Claro, hay una conexión muy estrecha entre el cerebro y el intestino. Por eso dicen que por ahí es que tú piensas con la panza, tú piensas con las tripas, tú eres una persona visceral. Bueno, y quienes mandan en ese intestino son las bacterias, ¿sí? Y aquí viene el primer punto de esta conferencia, ¿no? Resulta que hace años los griegos, sobre todo, empezaban a decir que, de entrada, que tu alimento sea tu medicina, decían, ¿no? Otros pensadores griegos como Aristóteles decían que las enfermedades se originaban en el intestino. Prácticamente él decía que todas las enfermedades venían del intestino, de la tripa. A lo mejor no podemos eso confirmarlo todavía, decir que todo, pero cada vez más aparecen datos de muchas enfermedades que pensábamos que tenían un origen en la glándula mamaria, en el riñón, en el pulmón, y resulta que no, empiezan en el intestino como consecuencia de una alimentación inadecuada. En suma con eso, ¿no? Una alimentación inadecuada que va generando cambios importantes. Resulta que nosotros, nuestros ancestros, si nos apegamos a la ley darwiniana que dice que descendemos del mono, pues bueno, como haya sido, nuestros ancestros no comían como nosotros. Ellos comían evidentemente con casi nada o prácticamente sin sal. No comían alimentos procesados. Al principio ni siquiera eran pasados por fuego. Comían mucha fibra. Para que se den una idea, nosotros difícilmente llegamos, lo que nos recomiendan son 30 gramos de fibra al día. Nuestros ancestros comían prácticamente 120 a 150 gramos de fibra, o sea, 5 veces más de lo que nos recomiendan a nosotros. Tenían unos dientes incisivos muy grandes, muy poderosos para romper raíces, para romper tubérculos, porque era mucha fibra la que se comía. Y la actividad física que ellos hacían equivalía a correr medio maratón todos los días. Era una actividad tremenda la que tenían. Y ciertamente la dieta era muy distinta. No es como ahora que no nos movemos y prácticamente toda nuestra dieta se compone de azúcares y harinas. Alimentos procesados, azúcares refinados, alcohol, mucho pan, mucha tortilla, mucho azúcar.
y no nos movemos, que es lo peor de todo. No hacemos la actividad ni siquiera una quinta parte ni una décima parte, de hecho, de lo que hacían nuestros ancestros hace miles de años. Y entonces ellos tenían un sistema de protección de energía porque no comían como nosotros. Comían muchísimo, pero podían luego pasar 3 semanas sin comer. Entonces era muy intermitente su comida, su ingesta. Y desarrollaron un sistema para guardar la energía en su cuerpo. Nosotros seguimos teniendo ese sistema con nosotros, pero ya no nos sirve de nada, ¿sí? Ya no nos sirve de muy poco ese sistema porque nosotros comemos en gran cantidad y prácticamente no nos falta, afortunadamente, el alimento todos los días. Ese sistema de ahorro de energía, nosotros le llamamos resistencia a la insulina, lo que a nuestros ancestros les salvó la vida, ¿sale? Entonces es por eso que han encontrado que en muchas enfermedades como el Parkinson están relacionados con aspectos intestinales. Resulta que no solamente es la colitis, la gastritis, como se pensaba, ¿no? El intestino irritable, como le decimos ahora a la colitis, o la dispepsia funcional, como le decimos ahora a la gastritis. Resulta que también han encontrado que la salud intestinal repercute en personas que tienen depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, aspectos del autismo, entre otras cosas, ¿sí? Está más que relacionado que nosotros tenemos esa conexión directa entre el cerebro y el intestino. Y resulta que en ese intestino, ahorita hablaremos de esa comunicación un poquito más cercanamente, en ese intestino hay bacterias. Afortunadamente tenemos bacterias. Desde que nacemos hay bacterias. Pero el asunto es que con la alimentación que llevamos, que es muy alta en azúcares y alimentos procesados, lo que vamos haciendo es que disminuye la cantidad de bacterias buenas e incrementan las bacterias malas. Ese es el patrón muy general de muchos problemas de salud. Empezamos con problemas de disbiosis, le llamamos así, que es cuando existe ese cambio abrupto, más bacterias malas que buenas. Ya han encontrado, por ejemplo, los investigadores que hay probióticos, hay ciertos microorganismos vivos, a eso le llamamos probiótico, a microorganismos vivos que se pueden encontrar en el intestino, en la piel, en el tracto urinario, en el tracto vaginal, en la boca, etcétera. Hay microorganismos vivos y muchos son beneficiosos, de hecho, pero hay ciertos probióticos que pueden mejorar incluso el comportamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esto es importante tomar en cuenta que este tipo de bichitos, también los probióticos, van a necesitar de su alimento, que es los prebióticos. ¿Y qué son los prebióticos? ¿Dónde los compramos? No necesitamos comprarlos. Están presentes en todos los vegetales, frutas, verduras, no se diga el nopal, la chía, los plátanos, pero sobre todo el plátano tirando a verde, no el plátano muy negro, ¿va? Remolacha en el ajo, en los espárragos, en los anacardos, en los frijoles, las lentejas, el plátano, etcétera. Gran cantidad de estas fibras son el alimento de estas bacterias buenas. El asunto aquí es que, fíjense qué interesante, las bacterias buenas hacen un proceso que se llama fermentación y la fermentación no es mala, de hecho tiene beneficios al cuerpo. El problema es que las bacterias malas no hacen fermentación, eso lo hacen las buenas, para fines prácticos, digamos. Las bacterias buenas hacen fermentación y las bacterias malas hacen putrefacción. Y no es lo mismo la fermentación a la putrefacción. El problema es cuando ya tenemos una alimentación muy deficiente, de baja calidad, nuestro cuerpo empieza a hacer más putrefacción que fermentación. La fermentación puede producir sustancias muy buenas para la salud. Ácidos grasos de cadena corta, produce muchos combustibles que son benéficos, pero la putrefacción provoca muchas toxinas. Muchas de ellas son carcinogénicas, producen cáncer, y no solo de colon, de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de cerebro. Estas toxinas se producen en el intestino y pueden viajar a través de la sangre.
provocando entonces diversas enfermedades, diversas como enfermedades cardíacas, etcétera, entre otras cosas. Actualmente hay investigaciones muy serias que están demostrando que también pudiera ser que la diabetes y la hipertensión también tengan un origen en el intestino. Se está actualmente estudiando todas estas posibilidades, pero lo que sabemos es que el intestino es más allá de un tubo donde se excreta, se absorbe, se defeca, o sea, se transporta. Es un órgano endocrino, es un órgano que produce hormonas, pero es un órgano importantísimo para el sistema inmune, para nuestras defensas. Y entonces eso explica por qué las personas de edad avanzada tienen diarreas frecuentes, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. La microbiota intestinal, entonces, ¿qué viene siendo? Es todo el campo, la diversidad de bacterias que hay en nuestro intestino. Vamos a pensarlo de esta forma. Tal vez un probiótico sería como un león o una jirafa y la microbiota sería toda la selva, ¿sí? Todos los organismos que componen esa selva. Jirafas, leones, elefantes, es igual así con la microbiota. Hay una u otra bacteria, pero cada una juega un papel muy importante y tiene funciones importantes en el intestino cuando son bacterias buenas. De ahí que viene otro punto interesante que debemos de considerar. Cuidado con la autoprescripción de antibióticos, porque queriendo matar un bicho malo, matamos 4, 5, 10 buenos. Y en muchas ocasiones, muchas de esas especies de bacterias no vuelven a salir en nuestro intestino y son buenas. Es como cuando van y matan al último rinoceronte blanco que existía en la selva. Pues ya lo mataste, fue el último. Ya no vas a volver a ver otro rinoceronte blanco en la selva. Es igual acá. Se extinguen muchas de estas bacterias y no vuelven a salir. Por eso hay que ser muy responsables cuando verdaderamente se necesita un antibiótico, porque se rompe todo este equilibrio que es excelente, ¿no? De hecho, qué interesante, pero también esto también tiene que ver con el peso. Han encontrado que las personas que tienen sobrepeso tienen bacterias de tipo firmicute y otras tienen de tipo bacteroide. O sea, en suma, hay bacterias específicas. Las personas delgadas tienen cierto tipo de bacterias, las personas con obesidad tienen otro tipo de bacterias. Las personas con diabetes tipo 1 tienen un tipo de bacteria distinto, ciertas cepas que son distintas, digamos, a las que tienen los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, esto nos habla de que cada quien tiene su propia marca, ¿no? Es como la huella digital, cada quien tiene bacterias distintas en proporciones distintas, pero lo que sí se sabe es que mientras más perjudicial sea nuestra dieta, se van extinguiendo esas bacterias malas y se van encontrando o incrementando las buenas. Cuando las, cuando consumimos suficiente fibra, estos bichitos, estas bacterias se alimentan de la fibra y producen ácidos grasos de cadena corta, que aquí los estamos abreviando en inglés como SCFA. Son los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Que es short chain fat acid, ácidos grasos de cadena corta. ¿Y estos cómo se producen? Por fermentación de la fibra, ¿sí? Muchos de estos se producen, por ejemplo, con los búlgaros. ¿M? Se producen consumiendo una cantidad adecuada de fibra y se producen generando estos ácidos grasos de cadena corta que van a dar muchos beneficios a otros órganos. Entonces, hay un universo, de hecho, hay un universo dentro de nuestro intestino. Se dice que buena parte de lo que pesamos nosotros son bacterias. Tenemos varios kilos de bacterias, ¿eh? En donde muy buena parte de nuestro peso son bacterias que están en todo nuestro cuerpo. Y muchas de ellas son comensales, ¿qué quiere decir? Naturales, tienen una función. No todas son malas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que desde que nosotros nacemos vamos consumiendo la leche materna que ya de entrada nos da ciertas bacterias buenas. Ojo, antes pensaban que la leche materna no tenía bacterias, era estéril, no estaban en lo cierto. Encontraron que la leche materna también tiene probióticos, pero probióticos buenos. Fíjense qué maravilloso.
Conforme empezamos a comer, conforme empezamos a llevarnos los dedos a la boca, empezamos a tener contacto con otros bichos, va cambiando entonces el tipo de bacterias que vamos teniendo. Mm. Y va a depender mucho de nuestra alimentación. Si es una alimentación procesada o es una alimentación natural y saludable. Lo que les decía es que conforme va pasando la edad, generalmente ya los abuelitos van teniendo más bacterias malas que buenas. Por eso a menudo están con los famosos retortijones y diarreas y tienen los empachos que le llaman, ¿no? Entonces es que no saben qué tiene, pues está malito, es que tiene diarrea. Lo que tiene a veces es una sobreproducción de bacterias malas. Van disminuyendo las buenas y suben las malas. Sobre todo si ese abuelito, por ejemplo, no tiene un consumo adecuado de probióticos, no consume suficiente producto vegetal, suficiente fibra, tiene un consumo muy alto de azúcares, de harinas, de alimentos procesados, pues esto va perjudicando evidentemente el número de bacterias que se van teniendo. Y les decía que hay entonces una conexión bien documentada entre lo que es el cerebro y lo que es el intestino. Fíjense nada más cómo respondemos ante el estrés. Ustedes lo saben y lo han visto en películas, en la tele, que hay veces que en la escena en la cual pasa una desgracia o una cosa impresionante, la persona se impresiona con lo que ve y vomita, ¿verdad? Vomita. Esto nos habla justamente de esa relación que existe entre el intestino y el cerebro, el estómago y el cerebro también. O vámonos a no ser tan drásticos. Una persona se enamora, siente maripositas en el estómago también, ¿verdad? Ese es otro dato. Puede ser positivo, negativo, agradable o desagradable, pero hay una conexión. Lo interesante aquí es que podemos decir que el 90% de las fibras están conectadas, el cerebro y el intestino están conectados con un nervio que le llaman el nervio vago, pero también le llaman, curiosamente, el nervio de la compasión. Es decir, cuando nosotros vemos algo que nos consterna, cuando sentimos el nudo en la garganta y sentimos algo en el pecho que nos genera consternación o que nos da compasión, ese estímulo lo está haciendo el nervio vago. Fíjense qué curioso, por eso le llaman el nervio de la compasión. Bueno, el 90%, ¿sí?, de la información que lleva este nervio no es del cerebro al intestino, es del intestino al cerebro. Y antes se pensaba que era al revés, que enviaba señales del cerebro al intestino. Pues no, es al revés, manda señales de la tripa al cerebro. Y el otro 10% sí es del cerebro a la tripa. ¿Sale? Entonces, encontraron que el 96%, ojo, el 96% de las personas que tienen reflujo o gastritis tienen ansiedad o depresión. El 94% de los que dicen tener colitis, intestino irritable, traen un componente de ansiedad o depresión. Y esto está publicado en revistas internacionales de gastroenterología. Hay una relación muy estrecha entre la depresión y la ansiedad y probablemente los trastornos gastrointestinales más comunes que la gente padece. Gastritis y colitis y reflujo también. Entonces, por eso es que muchas veces los profesionales de la salud saben que no basta el omeprazol, no basta el bromuro de pinaverio, hay que ajustar la dieta, hay que hacer ejercicio, hay que bajar de peso, hay que tomar medicamento, hay que evitar irritantes y hay que relajarse. Por eso es que hay guías internacionales, consensos de expertos que ya empiezan a sugerir: haga meditación, métase a yoga, haga tai chi, haga ejercicios de respiración, a todo esto de enfocarse en el hoy, en el momento, en el ahora, como dicen ahora actualmente, esas técnicas que nos llevan a relajarnos y enfocarnos en el presente, no en el ayer ni en el mañana, a eso le llaman mindfulness. Y estas técnicas están ya muy estudiadas y están siendo estudiadas por la ciencia porque ayudan en muchos aspectos, ¿eh? Presión arterial, glucosa, estrés, trastornos digestivos. Hay una relación. Si calmamos el cerebro, se calma la tripa y viceversa también, ¿sale? Entonces, es por eso que sí el manejo de los trastornos gastrointestinales
es muy importante prestar atención al componente emocional, al componente de estrés, cuántas horas duermes. Todos sabemos que hace años, los abuelos sobre todo lo saben muy bien, hace años los médicos de antaño decían mucho que si tenías muina o estabas enojado, mejor te saltaras la comida. Después, años después, dijeron que eso era falso, que eran mitos, pero actualmente ya se sabe que no, estaban en lo cierto los médicos de antaño. Actualmente tenemos que recomendar eso. Si realmente acabas de hacer un coraje muy fuerte o una impresión muy fuerte, mejor relájate primero. Deja pasar un par de horas, 3 horas, relájate y después a comer. Pero no comas en estados de excitación elevada, sobre todo de impresión o de ira, porque es muy probable que tengas trastornos de motilidad y de vaciamiento. Por eso dicen, hasta diarrea me dio con lo que comí del coraje. Sí, completamente. Y a eso vamos porque no tenemos, buena parte de los problemas digestivos parten de que no tenemos una alimentación consciente. ¿A qué llamamos alimentación consciente? Pues no es muy difícil de saberlo, ¿no? Se refiere a que no somos conscientes de lo que estamos comiendo. ¿A qué voy con eso? Es muy probable que a alguna persona le digan, oye, ¿te gustó el agua de guayaba que te hice? ¿A que no era de melón? Que ni siquiera puso atención a lo que estaba tomando. Estamos comiendo rapidísimo y no somos conscientes de si el agua era de melón o de guayaba, de si el guisado era pollo o pescado. Comimos demasiado rápido. Ese es un problema de entrada. Muchos de los problemas digestivos comienzan porque masticamos rápido. Y ahí va otra pedrada. Masticar rápido es un factor de riesgo para diabetes. Ya de entrada con eso le tenemos que ir pensando. Pero aparte, recuerden que la digestión comienza en la boca. Si masticamos rápido, le estamos entregando una chamba a medias al estómago. Por lo tanto, también es probable que entregue una chamba a medias al intestino y así sucesivamente. Entonces, darnos la oportunidad de masticar lento, sentados, tranquilos, saborear cada bocado. Hubo un estudio que se hizo hace ya algunos años y encontró algo bastante fuerte. Los católicos tenemos más sobrepeso y problemas digestivos que otras religiones. ¿Por qué? La mayoría de las religiones ajenas al catolicismo, cristianismo, adventistas, sabatistas, testigos, budistas, taoístas, la mayoría de las religiones, el momento de los alimentos, el momento de la comida es un momento muy importante, muy importante. Y prácticamente todas esas religiones, antes de comer, leen la Biblia o dan gracias o rezan o hacen algún tipo de actividad en torno a esto. Esa actividad que hagan, la que sea, pero esa actividad que ellos hacen antes de comer, genera que bajen su frecuencia cardíaca, bajan su frecuencia respiratoria, meten más oxígeno, se relajan y por lo tanto comen más lento, tienen mejor digestión y generalmente se sacían, se llenan más rápido y no suben de peso. Desgraciadamente, la gran mayoría, yo sé que hay excepciones, pero la gran mayoría de los católicos comemos de pie, comemos corriendo, comemos en el carro, comemos discutiendo. No le damos realmente el valor que debe de ser al alimento. El alimento tiene un valor también social, familiar, emocional. No se lo damos, ¿sí? O al menos es la religión que menos se lo da. Entonces, ya de entrada ahí tenemos un problema. Si tuviéramos el hábito, si bien no de rezar y los que son agnósticos o ateos, adelante, simplemente hacer pequeños ejercicios de respiración con los ojos cerrados, ¿sí? Inhalar durante 6 segundos, esperar el aire, aguantar el aire 6 segundos y luego soltar 6 segundos. Y hacer eso 6 veces seguidas. Eso también nos da el mismo resultado y nos empieza a tranquilizar. Y entonces comemos mucho más relajados. El peor error es llegar de trabajar y luego siéntate ya a comer. No, busquemos relajarnos. Y eso es importante para los niños también. Entonces, ya de entrada el problema viene por masticar rápido. Dos,
por no tener una alimentación consciente de lo que estamos haciendo. 3, porque comemos de pie. 4, porque comemos sin tener hambre, sino más bien comemos con antojo. Eso también es importante. A ver, si realmente tenemos hambre, sentimos ese hueco en el estómago que nos dice, come ya, aunque sea una piedra, pero come ya, pues cómete la piedra, mastícala bien. Pero entonces, eso es obedecer al hambre. El problema es cuando obedecemos al apetito. El apetito ya es más emocional, ¿sí? Nos puede engañar y decir, oye, soy hambre, quiero comer. Allá hay jícama, tengo jícama ahí desde hace 3 días picada en el refrigerador. No, eso no. Más bien un brownie, una dona. Eso no es hambre, eso es antojo. Y eso muchas veces es la carta de presentación de la prediabetes, ¿sí? Se nos antojan cosas dulces cuando acabamos de comer. Oye, un postre, quiero algún chocolate, pero si acabas de comer, sí, pero se me antojó como un pan. Muchas veces ese es el dato de hiperinsulinemia que nos dice que ya la diabetes por ahí ya nos anda buscando. Ok, entonces, ser disciplinados con esa parte. La otra, comer hasta la saciedad, no hasta la plenitud. La saciedad es la ausencia de hambre. Ese punto en el cual comemos, pero ya desapareció el hambre. Igual todavía pueden caber 2 o 3 tacos, pero ya no llegué a ese límite. Me quedé en el punto donde se me quitó el hambre. Eso es lo ideal, ¿sí? La gran mayoría nos vamos al límite, a sentir esa distensión abdominal que casi nos obliga a desabrochar el pantalón o la blusa para que siga comiendo o para que sigamos metiendo más comida. Entonces, separar un poquito cuando es hambre, cuando es antojo y cuando es saciedad y cuando es plenitud. ¿Ok? Resulta que esto de la microbiota, pues desde que nacemos ya vamos adquiriendo, colonizando nuestro intestino con bacterias. Y aquí hay diferencias, con todo respeto, pero hay diferencias. Los niños que nacen por el canal de parto, por un parto normal, se impregnan de bacterias buenas, bacterias comensales, que vienen sobre todo del canal vaginal y del intestino de la madre. Los niños que nacen por cesárea se impregnan más de bacterias hospitalarias, como las pseudomonas, entre otras, ¿no? Entonces ya de entrada hay una diferencia en la forma como nacemos, hay diferencia en el tema de microbiota. Existen entonces datos, no me voy a meter mucho, pero existen datos en el cual se han encontrado que hay una gran cantidad de microorganismos no muy buenos en el intestino de pacientes con Alzheimer. Se ha encontrado lo mismo en pacientes con ansiedad. Por eso es que actualmente en muchos centros neurológicos y psiquiátricos le pueden dar el antidepresivo al paciente, pero ya saben esto los psiquiatras y le agregan el probiótico al paciente, le agregan actividad física, lo canalizan con el nutriólogo para que incremente la fibra. Esos son aspectos en los cuales hay que trabajar. También se encontró que incluso hay cierto tipo de bacterias específicas incrementadas en el intestino de pacientes con Parkinson, lo cual nos dice que este problema es mucho más serio de lo que pensábamos. Y claro, viene desde luego de una dieta inadecuada por mucho tiempo. Muchas enfermedades neurológicas tienden a presentar este desequilibrio. Incluso los pacientes con bipolaridad también pueden tener ciertas alteraciones que pueden resolverse, puede ayudarles, digamos, ciertas cepas de Bifidobacterium, de lactobacillus. Hay cepas específicas para este tipo de trastornos. Y no estamos diciendo que es la cura total, no, pero estadísticamente sí se sienten mejor los pacientes con su medicamento, más una alimentación adecuada y un probiótico, que cuando solamente toman el puro medicamento. ¿Vale? Con la esquizofrenia igual, encontraron que hay una disbiosis importante y cuando agregan Bifidobacterium, que es un tipo de probiótico, durante 4 semanas, mejoraron los síntomas de ansiedad y depresión los pacientes con esquizofrenia. ¿Sí? Esto nos dice entonces que es más allá del reflujo, de la gastritis, de la colitis, del estreñimiento, sino de otros aspectos que tienen que ver hasta con el cerebro. Y por cierto, estreñimiento se le llama cuando un paciente, cuando una persona no puede evacuar al menos en 72 horas. Cuando pasan más de 72 horas y no podemos ir al baño, ese es el estreñimiento.
Cuando hay dificultad para hacer del baño, eso se le llama pujo. Y no es lo mismo pujo a estreñimiento. Hay personas que van 2 veces a la semana a hacer del dos, tienen estreñimiento, pero no tienen dificultad para evacuar. Simplemente van 2 días, visitan el excusado 2 días a la semana. ¿Sí? Ese es el estreñimiento, pero no hay pujo. Y en México hay muchas personas que tienen pujo, pero no están estreñidas. Evacúan 3 o 4 veces al día, pero con mucho esfuerzo tienen pujo. La gran mayoría de este tema de estreñimiento y pujo tiene que ver con vida sedentaria, estar mucho tiempo sentados, consumir poca agua, saltarse comidas y sobre todo aguantarse las ganas. Lo peor que puede hacer una persona con estreñimiento es reprimirse. Es que me da asco el baño, mejor ya que llegue a la casa. Cuidado con esa parte. Ya está demostradísimo que es lo peor que puede hacer un paciente con estreñimiento. Con toda la pena donde le agarre la noche, pero no se recomienda este, reprimir las ganas, porque eso generaría todavía, incrementaría el problema. Entonces, pues bueno, tomando en cuenta esto, sabemos que el cerebro está implicado en una gran cantidad de trastornos neuropsiquiátricos, pero también entonces el intestino es estar también como un responsable de todos esos trastornos. ¿Cómo podemos ayudar con la ansiedad, con la depresión, con este tipo de situaciones, cuidando nuestra dieta? ¿Sí? Que eso sería muy bueno. El problema es que existen muchas personas que tienen consumos elevados de azúcar, una gran cantidad. Y actualmente se acaba de publicar apenas el 19 de mayo, estamos hablando de hace una semana aproximadamente, ¿sí? Se publicó un artículo en el cual, cuidado, están diciendo que en un estudio de miles y miles de pacientes lograron demostrar que nos infarta con más facilidad, te genera un infarto los azúcares que las grasas saturadas. O sea, no es tanto la mala la manteca, sino más bien la Coca-Cola. No por el hecho de quitar la grasa, no te vas a infartar si estás consumiendo una gran cantidad de azúcares. Los azúcares generan mucho más daño al corazón del que pensaban, ¿sí? Y parece ser que más todavía que las grasas, que eso es decir bastante. Hay consecuencias de la obesidad que van a afectar el aparato digestivo. Por ejemplo, de las más comunes, el reflujo, y que generalmente está en la mayoría de los casos con pacientes con ansiedad, estrés, depresión, obesidad y sedentarismo que no hacen ejercicio. La dispepsia funcional, que le llamamos gastritis, el intestino irritable, que pues bueno, le llamábamos o llamamos colitis, la hernia yatal, que muchos acaban operados por lo mismo, ¿verdad? Los problemas de vesícula, que esos también pueden ser por comer muchas grasas, saltarse comidas, tener sedentarismo, no consumir suficiente agua, este, subir de peso, entre otras cosas, ¿no? O la diverticulitis, que es la formación de sacos en el intestino, que estos se inflaman, por eso es diverticulitis. Un gran porcentaje de los adultos en México tienen divertículos. El problema es cuando estos se inflaman o revientan. Ahí es donde la cosa se pone bastante grave. ¿Y eso por qué? Porque se incrementa la presión en el colon. Por eso el tema de hacer una alimentación que permita evacuar sin dificultad. Cuidado con ese estreñimiento y de empujarle y de meterle demasiado esfuerzo al defecar, porque también este tipo de situaciones se llegan. ¿No? Y las hemorroides, desde luego, que son tan molestas y que muchas veces responden, la mayoría de las veces, a personas que están mucho tiempo sentadas o que viajan, que son choferes, que son personas que están mucho tiempo sentadas, con sobrepeso, con muy poco consumo de agua, muy poco o nulo consumo de fibra. Entonces, esto va a generar potencialmente problemas pues mucho más serios y complicados, ¿no? Por otro lado, el hígado. Es tan común que digan el hígado graso, ¿verdad? Pues les tengo noticias. El hígado graso no se hace por comer muchas grasas, como a lo mejor pudiera pensarse. El hígado graso se da sobre todo por comer demasiados carbohidratos, demasiados tama, que le decimos, que son los tama.
trigo, arroz, maíz y azúcar. Comemos demasiados productos con trigo. Pan dulce, pan blanco, galletas, cereales de caja, botanas, pizza, etcétera. Gran cantidad de arroz, gran cantidad de maíz, que eso es la tortilla, o consumir gran cantidad de cereales, de maíz, etcétera, y sobre todo alto consumo de azúcares. Probablemente de los problemas que más nos va a generar hígado graso en México, yo creo que hay tres, y son el pan dulce, la tortilla y el refresco. Ya hablar del alcohol, pues sería hablar del hígado graso alcohólico, pero aquí estamos hablando de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, que así lo abreviamos, EHGNA. Pues bueno, ese es el responsable, el responsable de generar ese hígado graso es también el exceso de azúcares. Lo que muy pocas veces se habla es que cuando hay hígado graso, generalmente también hay riñón graso y hay corazón graso. Está lleno los órganos de grasa y la grasa es el resultado de que estamos consumiendo mucha energía que no estamos gastando. ¿Mm? Y ahí es donde aparecen este tipo de problemas, ¿no? Entonces el hígado graso generalmente va a estar atrás de una persona sedentaria, de una persona que consume demasiados carbohidratos, mucho azúcar, mucha harina, más que grasa, mucha harina. Cuando comemos más calorías de las que podemos gastar, ahí aparece entonces el tema del hígado graso. Algunos dirán, entonces no puedo comer una hamburguesa. Yo digo que sí. Si remueves las papas, si remueves el refresco, si le agregas más verduras a hamburguesa, le quitas el queso amarillo y el tocino, te quedas con la carnita con bastante verdura y te tomas una agüita de limón con chía o un agua de Jamaica con esa hamburguesa, no te va a dar problema y yo cambiaría las papas fritas que tienen mucha grasa y sal por unas tiritas de jícama o de pepino, sería muy buena opción. Y a la mejor a esa hamburguesa ponerle unas buenas tiras de aguacate, que esa es una grasa muy saludable. Quitamos el queso amarillo, quitamos el tocino y le metemos aguacate. Y disfrutamos nuestra hamburguesa. Cosas también ver qué tipo de estrategias poder diseñar. Y tenemos una hamburguesa bastante saludable. No es que vamos a tachar que todas las hamburguesas son malas, ¿no? Podemos hacer modificaciones y hacer algo bastante rico y saludable. El problema es cuando nos metemos alta cantidad de harinas refinadas, de hidratos de carbono, y estos, pues bueno, van a generar más grasa intrahepática, más grasa dentro del hígado. Y un hígado graso nos puede generar otros problemas más serios en el hígado, otros problemas más serios a nivel cardíaco, más riesgo de evento vascular cerebral, de infarto, de hipertensión, de diabetes, etcétera. Y todo empezó porque el hígado se volvió grasoso, porque estamos metiendo demasiado azúcar. Para que nos demos una idea, una cucharada de azúcar se transforma en grasa en el cuerpo, ¿eh? En el cuerpo. Se transforma en el grasa, en- se transforma en grasa en el cuerpo 8 a 10 veces más fácil que una cucharada de aceite o de manteca. ¿Qué quiere decir con esto? Que los azúcares son más lipogénicos, le decimos, que se transforman más en grasa. Entonces, contrario a lo que se piensa, el azúcar es lo que se transforma 8 a 10 veces más fácil en grasa que la grasa de la dieta, de la comida. Entonces, no es tanto la manteca, sino el azúcar el problema. Cambia el tipo de grasa por nueces, almendras, aceite de oliva, aguacate, aceite de aguacate y aguacate serían muy buenas fuentes de grasa. Pero una de las grasas que debemos evitar y que le han hecho muchísimo daño a los mexicanos, la verdad, es el aceite de maíz. El aceite de maíz ha sido un enemigo tremendo del mexicano. Algunos dicen que ha hecho más daño todavía el aceite de maíz que el refresco, y eso es decir ya muchísimo. Hace un daño tremendo el aceite de maíz, de cártamo, de girasol. Se tienen que buscar grasas más saludables. Aceite de aguacate, aceite de olivo, aceite de canola, en todo caso, de cánola, que puede ser el canoil o el capullo, en lugar de aceite de maíz. ¿Sí? Esto es bien importante. Hemos cometido errores con el tipo de grasas. Y actualmente tenemos niños con problemas digestivos. No es raro niños que ya tienen gastritis, hígado graso, colitis, y dices, bueno,
En 30, 40 años, vente con ese problema, pero no cuando estás terminando la primaria y ya al niño ya le están haciendo una endoscopía, una colonoscopía, porque ya tiene problemas gastrointestinales serios o estreñimientos crónicos, porque el niño no toma agua, toma refrescos, toma harinas, consume una gran cantidad de azúcares. Entonces es por eso que dicen que ya no es raro ver niños con enfermedad por hígado graso. Ya es común ver niños que ya empiezan a tener enfermedades de adultos. Y casi siempre atrás de eso hay una historia dietética bastante negativa. Llevan años consumiendo gran cantidad de azúcares y cereales procesados, harinas refinadas, etcétera. Sobre todo después del COVID. Durante la pandemia, durante el confinamiento, se incrementó de manera muy importante el sobrepeso en los niños y la inactividad física. Entonces, esto hace un cóctel perfecto para que tengamos niños con diabetes a edades muy tempranas, personas con diabetes a edades muy tempranas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Por otro lado, también, a lo mejor debe haber empezado por aquí, ¿verdad? El aparato digestivo comienza en la boca, como dijimos. También hay disbiosis en la boca. Y fíjense qué interesante. Cuando hay más bacterias malas que buenas, hay mayor riesgo de depresión. Encontraron en un estudio de patología, un estudio que hicieron con niños y adolescentes que desgraciadamente se habían suicidado, encontraron que tenían más bacterias malas que buenas. Esos niños tenían disbiosis. Ya dijimos que disbiosis es cuando hay más bacterias malas que buenas. Pues bueno, estos pequeños tenían disbiosis en la boca, lo cual dice que está contaminada la boca. Esto habla de una pésima dieta que llevaban. Para que nos demos una idea, cuando hay caries, eso es disbiosis. Cuando alguien tiene caries, tiene disbiosis. ¿Qué es la caries? Pues bueno, como dicen comúnmente, se pican los dientes. ¿Y por qué se pican? Porque hay bacterias, en este caso bacterias malas, que comen los azúcares de la dieta y generan ese tipo de daños al comer el azúcar. ¿Sale? Entonces, si no hubiera esas bacterias ni el consumo de azúcar, no habría caries. ¿De acuerdo? Cuando alguien tiene caries, tiene disbiosis en la boca. Y las bacterias que tenemos, que son las comensales, las naturales de la boca, son muy distintas. Hay un tipo de bacterias que están en los dientes, hay otro tipo de bacterias en las encías, hay otro tipo de bacterias dentro de las mejillas, en la lengua tiene otro tipo de bacterias, los labios, etcétera. Cada zona de la boca han encontrado que tiene cierto grupo de bacterias distinto. Fíjense qué interesante, ¿sí? No es el mismo tipo de bacterias en toda la boca. Cada zona de la boca tiene un tipo de bacterias distintos. Entonces, cuando se tiene un consumo elevado de azúcares, de refrescos, sobre todo los azúcares, este tipo de microbiota natural que tenemos en la boca se pierde. Y entonces es cuando aparecen una gran cantidad de bacterias malas que pueden generar hasta elevación de la presión arterial, según otros estudios, depresión, ansiedad y todas estas cosas, ¿no? Hay enfermedades más graves como la colitis ulcerosa, que no es una colitis nerviosa comúnmente, ¿no? Como conocemos, la colitis ulcerosa se caracteriza por sangrados ya con sangre, por úlceras, pues han encontrado que el consumo de refresco tiene un azúcar que se llama sacarosa, el refresco, y la sacarosa se asocia de manera muy alta con desarrollar este tipo de colitis, que es de verdad muy peligrosa. ¿Y todo por qué? Por el azúcar que está en los refrescos, que es la famosa sacarosa. ¿Sale? Entonces, como podemos darnos cuenta, pues hay una lucha en nuestro organismo, una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Si estamos delgados, haciendo ejercicios saludables, con una dieta adecuada, gana el bien, ¿sí? Si estamos sedentarios, no nos movemos, fumamos, consumo de drogas, de alcohol, de azúcar, de sal, de grasa, poca agua, poca fibra, pues ganan las bacterias malas. Sí de simple, es un equilibrio. Y han encontrado también que personas con problemas cardíacos crónicos, problemas renales, problemas hepáticos, tienen alteraciones ya en este equilibrio del intestino. Para que nos demos una idea, ¿qué tanto cambia?
Hicieron estudios también con pacientes quemados y pacientes que habían tenido accidentes, traumatismos en la cabeza. Cuando llega un paciente con un accidente grave como estos, a las 72 horas de estar hospitalizado por un traumatismo, ya tiene disbiosis, ya cambió ese intestino y ya tiene predominantemente bacterias malas, más que buenas. Fíjense con qué velocidad a veces cambia este equilibrio. Por eso la importancia de estar constantemente, pues cuidándonos en la dieta, en lo que hacemos. Hay varias maneras de poder cuidarnos, ¿no? Existen varias opciones. Una de esas que más ha dado resultado para cuidar el intestino es la famosa dieta mediterránea y otras que le llaman dietas FODMAP. Pero bueno, vamos a ver esta. La dieta mediterránea, ¿de qué se comporta? ¿Por qué le llaman dieta mediterránea? Porque es una dieta que adoptan los países cercanos al mar Mediterráneo, como puede ser España, Portugal, Francia, Italia, Líbano, norte de África, etcétera, Turquía, etcétera. Se caracterizan, ¿por qué? Por comer muchos vegetales, por comer mucho pescado y sobre todo mucho aceite de olivo o oliva. Pero el aceite de olivo no lo calientan ellos casi, o bueno, también, pero están muy acostumbrados a comerlo crudo. Así como nosotros tenemos el hábito de agarrar la tortilla y ponerle sal para andar comiendo la tortilla, el europeo tiene la maña de agarrar el pan y sopearlo en aceite de olivo y comerse el pan, ¿sí? Así tal cual también tienen sus mañas ellos, ¿no? Ellos consumen mucho aceite de oliva, que es muy bueno para el corazón. Contiene un ácido graso que se llama ácido oleico y tienen un alto consumo, por ejemplo, de salmón y de vegetales. Entonces se caracteriza por tener un alto consumo de frutas, de verduras, de cereales, comen muy poco alimento procesado, pescado, aves, muy poca carne de res, consumen relativamente poco huevo y prácticamente cantidad moderada de lácteos, aceite de olivo, es principalmente lo que compone la dieta mediterránea. Este tipo de dieta, llevar este tipo de dieta es muy beneficioso a nivel cardiovascular para prevenir diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión, para prevenir cáncer, varios tipos de cáncer, trastornos gastrointestinales. Es una dieta maravillosa, la verdad. Incluye en algunos países un poquito vino tinto, porque también tiene antioxidantes, pero en cantidades pequeñitas. Pero si se fijan, es un consumo principalmente de vegetales, oleaginosas, ¿sí? Y pescado principalmente, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero es que esta dieta es un poquito más cara. El aceite de oliva es caro, el salmón es caro, no es tan fácil llevar esta dieta. Completamente de acuerdo, no todo el mundo en México puede adoptar una dieta mediterránea. Es por eso que en México tenemos también otra opción. Aparte los frutos secos, hacen muchos postres con frutos secos, son deliciosos. Pero en México tenemos otra opción que es la famosa dieta de la milpa, así le llaman, que podemos decir que es la versión mexicana de la dieta mediterránea. ¿A qué nos lleva eso? Volver a la dieta que llevaban nuestros ancestros hace tiempo, ¿no? Un consumo adecuado de verduras y de hortalizas. Ahí están los nopales, los ejotes, una gran cantidad de frutos, calabacitas, el tomate, los chiles, los hongos, que si la flor de calabaza, que si el huitlacoche, que frutas, afortunadamente tenemos una gran variedad, no se diga aquí en Michoacán, somos privilegiados geográficamente porque somos pase de cruce de muchos transporte de alimentos, entonces estamos en una zona muy privilegiada en el transporte de alimentos, tenemos muchas opciones de vegetales, de fruta, ahí están las tortillas azules, moradas, solo que la tortilla con moderación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el maíz morado es una muy buena fuente de prebiótico, ¿no? Tenemos frutos secos, semillas de calabaza, tenemos pepitas, tenemos tantas cosas. Y se recomienda, perdón, y se recomienda como aceite buscar principalmente el aguacate. Eso sería lo ideal, hacer el esfuerzo por consumir el aguacate o el aceite de aguacate. Si ustedes se fijan, aquí no figura el aceite de maíz porque el aceite de maíz ha demostrado ser muy tóxico, cardiotóxico y carcinogénico. Entonces es por eso que no lo van a incluir.
en la dieta. Principalmente nos dicen, usa el aguacatito, por ahí nueces y almendras si puedes, cacahuates, semillas, etcétera, ¿no? Como producto de origen animal, pues principalmente pollo, huevo, pescado. No olvidar desde luego los frijoles, las lentejas, que son componente importante de fibra y de proteína, pero también pueden entrar tubérculos, desde luego las papas, pero sobre todo el camote, por ejemplo, la yuca en algunos lugares como el sureste. Y como azúcares, muy poquito, si se fijan aquí endulzantes, es muy poquito y principalmente piloncillo o miel, que no dejan de ser azúcar, ¿eh? Pero es lo más recomendado, un poquito mejor que usar azúcares muy refinados, sacarosas, refrescos y este tipo de cosas. Tal vez un poquito de miel, aquellos que no tienen diabetes, desde luego, o un poquito de piloncillo. Pero esta sería la dieta ideal y han encontrado que es muy saludable y es la dieta que llevaban nuestros abuelos hace tiempo, ¿no? Aquí no entran productos procesados, no entran los cereales de caja, no entran los cafés instantáneos, no entran las sopas Maruchan, no entran, cuidado con el Nor Suiza, por cierto, tienen gran cantidad de sodio, hay que evitarlo. Entonces, tiene una gran cantidad de posibilidades la dieta de la milpa y la gastronomía mexicana, pues desde luego es un monstruo, es un ejemplo, ¿sí? A nivel mundial. Entonces, tenemos una gran variedad de platillos que pudiéramos preparar con estas opciones, ¿sí? Simplemente quesadillas de flor de calabaza, de huitlacoche, unos chayotes gratinados, unas calabacitas con queso panela o requesón, y el gazpacho. Fíjense qué curioso, estamos aquí en Morelia, creo que muchos de ustedes están también aquí. Según estudios, Morelia es el municipio con mayor consumo de fruta en el país, seguido de otros que están en el sureste. ¿Y esto a qué se debe? No somos un municipio con mucho calor, que donde se nos guste mucho la fruta, pero tenemos algo, la costumbre de consumir el famoso gazpacho, el gazpacho moreliano, que es fruta finamente picada con un poco de chile negro, de chile verde, de un poquitito de sal, jugo de limón, jugo de naranja y un queso especial. Y pues eso hace un platillo típico de Morelia y eso nos coloca como uno de los principales municipios en México con mayor consumo de fruta. Alguien por ahí inventó el gazpacho y nos dejó ese regalo, ¿sí? El hábito de comer más fruta, aunque sea en forma de gazpacho, ¿sí? Por cierto, vamos a evitar los jugos. Lo ideal es comer la fruta como en gazpacho, en cuadritos o con cáscara, mordidas, pues como decimos comúnmente, la manzana, la guayaba, pero evitar los jugos y evitar los licuados. Tendrán mayor cantidad de fibras si los consumimos de esta forma, ¿no? Y pues estos son algunos de los ajustes. Recomendaciones y utilidad para ir cerrando. Procurar retirar fuentes inadecuadas de la mesa. Cambiar las panaderas, los dulceros por fruteros. Comer con lentitud y saborear cada bocado, como lo comentamos. Suprimir alimentos altos en azúcar, principalmente azúcar, refrescos, principalmente chocolates, mermeladas, golosinas. Reducir la ingesta de pan dulce, pastas y tortilla. Quedarnos con una cantidad moderada de tortilla sería lo ideal. Preferir el consumo de carnes blancas, pollo, pescado principalmente y carnes rojas, esporádicamente carne roja, ¿no? Puerco y res esporádicamente. Evitar grasas de origen animal, manteca, mantequilla, tocino, chorizo, carnitas, chicharrón, pero también evitar aceite de maíz, ¿sí? De cártamo, de girasol. Vamos a quedarnos de preferencia con aceite de cánola, de olivo y de aguacate. Esos tres. Cánola, que sería el capullo, si lo ubican más fácil. mm, Aceite de aguacate o aceite de olivo. Preferir lácteos descremados, leche light, yogur light, ¿sí? Queso panela, requesón o cottage, lo más naturales posible, siempre y cuando estén pasteurizados, y evitar quesos muy procesados, con mayor contenido de grasa. Se pueden usar sustitutos lácteos que no son leche, son sustitutos, como la leche que le llaman de almendra, de soya, de coco, bueno, ok, pero son sustitutos, no se consideran lácteos, recuerden. Y evitar alimentos ultraprocesados, como el salami, como sopas Maruchan, Nor Suiza, etcétera, ¿no? Alimentos que realmente tengan una gran cantidad de sodio, de azúcar, de conservadores, etcétera. El exceso
el exceso de azúcares, como les decía, van a producir en el intestino una sustancia sumamente carcinogénica que le llaman TMAO. Su nombre completo se llama óxido de trimetilamina y es uno de los pillos, de los malos que está metido en todos los problemas, ¿sí? Cáncer de colon, diabetes, cáncer de mama, cáncer de pulmón. Donde hay problemas está metido esta sustancia tóxica, este malo, este maleante está ahí presente. Se llama óxido de trimetilamina y se va a producir mucho en el intestino, cuanto más azúcar, productos procesados o productos sobre todo ahumados también consumamos. Si vamos a comer un jamón, procurar que sea jamón natural de pechuga de pavo y no jamón ahumado, y menos otro tipo de embutidos más procesados. Evitar los ahumados. Yo sé que la carne asada es muy rica, ¿verdad? Y une a las familias, es motivo de celebración, es muy deliciosa la carne asada, ¿no? Como buen sonorense yo lo aclaro y lo reconozco, pero vamos consumiéndola con moderación. Vamos evitando el consumo de carnes asadas al carbón, de manera muy seguida. Vamos a evitar esporádicamente disfrutarlo, pero que no se haga parte habitual, ¿no? De estar consumiendo cosas ahumadas o asadas al carbón, porque esas son potencialmente carcinogénicas también. Entonces, en suma, la salud intestinal depende de varios factores. Depende de aspectos como la microbiota, como el estrés, como el consumo de agua, el consumo de fibra, el consumo de alimentos adecuados. Es todo, es un todo. No basta una pastilla, no basta un laxante con fibra, no basta un puro probiótico, no basta un shot de búlgaros. Hasta los excesos de probióticos también pueden ser malos. Entonces, con moderación. Y si no estamos acostumbrados a comer sanamente, yo los invito a que vayan haciéndolo gradualmente. Parte de los errores de por qué muchas personas llegan con nosotros y nos dicen es que cuando como fruta y verdura y quiero hacer dieta me pongo bien malo y me genera distensión, inflamación y gases y tengo diarrea. Ok, esto es porque su organismo no está acostumbrado a tanta fibra. Entonces, de repente quieren ponerse un plato de ensalada como para un caballo el primer día de la dieta y ahí es donde acaba todo mal. Hay que empezar con hábitos, mejorar los hábitos alimentarios, pero hay que hacerlo gradualmente. No estamos acostumbrados a comer tanta fibra, pues empecemos con cantidades pequeñas de fruta y de verdura. Acostumbrar a nuestro organismo gradualmente. Si no está acostumbrado a tomar nada de agua a nuestro organismo, empecemos a incrementarlo también de manera gradual. Si nuestro organismo no está acostumbrado a hacer ejercicio, tendremos que empezar poco a poco. No solo con el ejercicio, con la dieta es igual. No se pueden hacer cambios dietéticos de hoy para mañana, pero podemos empezar retirando nuestros puntos críticos. ¿Cuáles son nuestros puntos críticos? Nuestras debilidades, ¿no? Cada quien tiene sus demonios. Pueden ser refrescos, pueden ser dulces, puede ser el pan, puede ser la cerveza, pueden ser muchos alimentos que nos van a generar problemas de salud, problemas intestinales, sobrepeso. Ya los tenemos identificados, vamos retirándolos poco a poco durante un lapso de 2 o 3 semanas, hasta que la tercera semana ya estemos sobreviviendo sin pan, sin tanta sal, con poca tortilla, con más agua, con más fibra, acudiendo más al gimnasio, a nadar, a caminar, a correr, etcétera. Los cambios son graduales y eso nos va a permitir hacer cambios, va a generar que la mucosa de nuestro intestino empiece a desinflamarse gradualmente, empiece a moverse más rítmicamente ese intestino, no haya estreñimiento, mejore el aprovechamiento de nutrimentos, no haya tanta producción de gas. Todos esos cambios van a ir apareciendo, pero es un trabajo integral. ¿Sí? Decir que esto lo va a solucionar una pastilla de omeprazol o una dieta solamente, no, hay que hacer trabajo multidisciplinario. Trabajo con dieta, ejercicio, su medicamento si lo necesita, adelante, algún probiótico, fibra y el trabajo interno, que es la parte del estrés, ¿no? Ver la calidad de nuestro sueño, cómo estamos durmiendo, cómo estamos relacionándonos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, cómo estamos nosotros en nuestro descanso, en lo que vemos. A veces parte del control de la gastritis y de la colitis está también en lo que escuchamos y lo que vemos, ¿no?
suspender un poquito, estar viendo noticias, estar viendo, escuchando situaciones negativas, eso también incrementa la cantidad de hormonas del estrés, incrementa nuestro cortisol, incrementa nuestra adrenalina, y eso que le hace al intestino, pues como un trapeador, ¿no? Lo exprime. Por eso es que a veces ver noticias desagradables, enterarnos de comentarios y situaciones delicadas y graves y molestas, nos pega en el estómago, nos da el retortijón, es lógico. Por eso le dicen al intestino el segundo cerebro. ¿Vale? Muchísimas gracias. Pues bueno, con esto concluyo. Es para mí un gusto haber estado con ustedes esta tarde y si no hay inconveniente, vamos a proceder al contestar algunas preguntas, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, Ya voy, Otilia. ¿eh? Muchas gracias, Teófilo, hasta República Dominicana. Muchas gracias. Un abrazo aquí desde México. Lick, Sí, adelante. bueno, gracias, gracias. Como siempre, es un deleite escucharlo. No soy la única que lo dice. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Este, le comparto varios comentarios. Dice Karime Ocaña, excelente, tiene mucha razón. Siempre es un gusto seguir estando en sus presentaciones, en sus ponencias. Muchas gracias, Karim. Nuestra presidenta Otilia Cruz Castañeda nos dice, excelente tema, felicidades al ponente. Muchas gracias. Em, Saludos desde República Dominicana, también, licenciado. Y algunas preguntitas. Sí, Tengo claro. una pregunta de Francisco Castillo que dice, buena tarde, ¿es bueno desparasitarse y cómo? Ya hay muchas posturas un poquito controvertidas en ese tema de la desparasitación. ¿No? Si hay un medio ambiente de riesgo, si se convive con muchos animales, si se tiene una actividad laboral donde haya mayor tendencia a parasitosis, sí es conveniente. Ya algunas posturas indican que una alimentación saludable, el uso de probiótico, de fibra, de ejercicio, incrementa nuestro sistema inmune y eso nos puede ahorrar una desparasitación. Pero si hay un ambiente de riesgo, se recomienda, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, gente que trabaja en el campo, veterinarios, etcétera, o gente que convive con muchas mascotas, es- vale la pena considerar, o si se consumen muchos alimentos en la calle. ¿No? Y lo ideal, pues puede ser, por ejemplo, albendazol, pero pues, ya eso se le consideraría, se le consultaría al médico de cabecera. Bien. Pregunta mía, doctor Alfredo Trujano, ¿son buenos los búlgaros entonces? Fíjate que ¿Son buenos son los buenos. búlgaros? Sí, nada más que aquí tenemos un problema. En nuestra cultura en México todo lo queremos al 2 por uno, al 3 por uno. Entonces queremos, cuando realmente se recomienda un shot, un vasito de tequila de búlgaro, una onza. Y a veces la mayoría de los pacientes se sirven el licuado, se hacen el licuado. O sea, ese es un gran problema. Y de preferencia llevarlo por 3, 4 días a la semana, no consumirlos en gran cantidad todos los días. Cuando se consumen por mucho tiempo, ya hay una sobreproducción bacteriana en el intestino, se produce demasiado ácido graso de cadena corta, que es muy saludable, pero ya en gran cantidad genera ya gases y evacuaciones un poquito ácidas. Entonces, se recomienda, como en todo, el justo término medio, no abusar en las cantidades y de vez en cuando darle su descansito al búho. De leche Sí. de preferencia, ¿no? Ok. Preguntan anónimamente, soy una chica de 22 años y mi actividad física es levantamiento de pesas. Ujú. Tomo proteína y creatinina. ¿Eso afecta mi salud Creatina. intestinal? No en lo absoluto, ¿no? No tendría por qué afectarlo. Si tuviera algún problema intestinal, habría que ver qué otras cosas pudieran estar consumiéndose. También, más que estos suplementos, muchos medicamentos, AINES, antiinflamatorios, antihistamínicos, otro tipo de medicamentos,
puede alterar hipoglucemiantes, por ejemplo, ciertos antihipertensivos, puede alterar un poquito la microbiota intestinal. Entonces, en nutrición clínica siempre trabajamos en base a escenarios. Habría que ver a profundidad el tipo de dieta que lleva, medicamentos, estrés, la parte hormonal, todo esto para ver si hay otro problema agregado. Pero técnicamente la proteína de suero y la creatina no tendrían por qué generar problemas, a no ser que los esté tomando muy rápido, pero ese es otro show. Hilda Solórzano, excelente ponencia. ¿Por qué no incluye las carnes rojas? Muy buena pregunta. Sí se ha encontrado que las carnes rojas generan hasta cierto punto más toxicidad al hígado, al riñón, más riesgo cardiovascular. Está demostrado, ¿sí? No estamos en contra de las carnes rojas. La gran mayoría de las recomendaciones internacionales dicen que busquemos proteína que tenga la menor cantidad de grasa. Esos son el pollo y el pescado. Y nosotros recomendamos carne de res, pero con cierta prudencia, no todos los días, y buscando un corte que tenga la menor cantidad de grasa, ¿sí? Eso es lo ideal, ¿no? Al final hay un dicho muy cierto que dice, es mejor un buen carnívoro que un mal vegetariano. ¿Qué quiere decir eso? Un buen carnívoro es aquel que, bueno, se da gusto, come su buen trozo de carne, y lo acompaña de una gran cantidad de fibra, de ensalada, de verduras, etcétera, ¿no? Se mete bastante fibra. Hay de aquel carnívoro, como dicen por ahí, que solo come carne y no consume fruta, no consume verdura, sobre todo, no consume fibra, porque ese sí va a estar en problemas, digamos, cardiometabólicos más serios. Em, María Soledad, excelente tema, muchas felicidades. Teófilo Herrera, muchas felicidades, excelente información. Miriam, entonces, ¿qué tan recomendables son los jugos verdes? Muy buena pregunta. Igual que los búlgaros, yo sugeriría también, porque también pensamos eso, como son naturales, son altos en fibra, vasos grandes. No, vasos pequeños y recomendaría unas 3 días a la semana, no diario. Se acaba de publicar hace unas semanas un artículo en el cual sí se demostró que el consumo importante de jugo verde en gran cantidad y frecuentemente tiende a generar sobrecarga de oxalatos y potencialmente más riesgo de litiasis renal. El artículo está publicado hace un mes, mes y medio, me parece, ¿no? Hay problema con eso. Entonces, la moderación. ¿Les gusta el jugo verde? Vaso pequeño y 3 días a la semana, pero no la licuadora todos los días, ¿no? Cuidado con eso. Janet Gómez, ¿qué probióticos recomienda? Va a depender mucho el escenario, ¿sí? Lo que se quiera atender, porque hay probióticos para problemas renales, para bajar de peso, para resistencia a la insulina, para depresión, para colitis, etcétera, ¿no? Pero bueno, se puede optar, por ejemplo, aquí en México, a nivel general, está dando muy buen resultado un probiótico llamado Lactic Fit. Tenemos dos opciones de cepas y está producto que se llama Lactic Fit y Microbiot Fit. Microbiot Fit. Estos, Ujú, sí, sí. estos probióticos pueden generar mejoría de la distensión abdominal, de la producción de gas, pueden ayudar a disminuir un poco el apetito, generando cierto apoyo para el tratamiento del sobrepeso o la obesidad. No es un fármaco para obesidad ni considerarlo la solución para nada, pero es parte del manejo, ¿no? Porque ya se sabe que si queremos bajar de peso, por ejemplo, hay que trabajar el intestino y no solamente con lo que comemos, sino con la microbiota, como les comentaba hace un momento, ¿no? Esas dos son bastante buenas. Creo que la acabo de compartir, pero no se sube. No sé por qué. Mm, no me lo registra, ¿eh? Lo estoy subiendo aquí, pero no me. Creo que hay un bloqueo ahorita. Ok, Pero es Microbiot Fit y el otro es Lactip con V al final, Lactip Fit. muy bien. Saludos, desde Perú, excelente tema. Gracias. Gracias al ponente. Saludos de Pátzcuaro. Em, excelente ponencia. Bebidas naturales, ¿cuáles se recomiendan?
Bebidas naturales. Bueno, ya me quedé Agua. pensando debido a que nos están viendo hasta de otras partes del país, ¿no? Entonces ya ahí me quiebro la cabeza. Pero aquí en México tendríamos, por ejemplo, la opción de el agua de Jamaica, del agua de limón con chía, que es una fuente probiótica excelente, la chía. Habría que buscar algunas opciones en República Dominicana, en Perú, ¿verdad? Pero busquemos alguna bebida que tenga la menor cantidad de azúcar y si puede aportarnos un poco de fibra, sería magnífico. ¿Sale? Con la menor azúcar posible y la mayor fibra posible. Olivia, menciona, excelente ponencia, doctor, muy completa su información. Lamentablemente damos muy poca importancia a la alimentación. La mayoría comemos tratando de satisfacer el gusto y no cubrir una necesidad. Sí, sí, y creo que tiene que ser un poquito las dos cosas, ¿no? Disfrutar lo que estamos consumiendo. Por eso cuando dicen comúnmente, es que, dicen muchos pacientes, ya pequé, porque comió, no sé, se comió unas papitas o se comió un chocolate, y dicen, ya pequé. No, no lo ve así porque ni somos ante la Inquisición, ni lo estamos viendo desde el cielo, sino simple y sencillamente se recomienda que si va a comer un alimento inadecuado, al menos disfrútelo. Sí, disfrútelo. Porque si no lo disfruta y lo come con remordimiento, es probable que acabe comiendo más todavía de esa cantidad. Los estudios lo demuestran. Entonces, si se porta mal, pues pórtese mal de vez en cuando. Y disfrútelo cuando se porte mal. Porque si juega el remordimiento aquí, va a generar más hiperfagia, más sentimiento de culpa y estamos comiendo alimentos inadecuados más veces y en mayor cantidad. Pues muchas gracias. Todavía hay más felicitaciones y más preguntas, pero sé que usted está en la consulta. No hay Sé que nos problema, tenemos hizo, tiempo todavía, ¿eh? Cualquier duda, adelante. sí, hay muchas gracias. Este, pues mire, por aquí había otra preguntita donde decía, mm, gracias al doctor Trujano, a todo esto, ¿el kefir puede ser opción para todos los días? ¿Y sabe el Sí, es lo, tiempo de recomendación? sí, es lo que decíamos de los búlgaros, es el kefir. Ok. Este, eh, ¿Así se les llama también kefir? sí, el kefir, ujú, kefir o búlgaros, así es. Ok. Lo ideal es cantidades moderadas, 3, 4 días a la semana, no sobrecargar el intestino con tanta cantidad de búlgaros, sobre todo el hábito que tenemos de el vaso grande de búlgaros, ¿no? No, realmente es un medio shot, de hecho, pequeño, es una dosis casi de, pues no de fármaco, pero sí, es una cantidad pequeña, funcional, son alimentos funcionales, le llamamos, que tienen una función, un impacto en la salud, pero no quedarnos con ese mensaje de que como son buenos, pues el doble sería mejor, me voy a tomar el triple, ¿verdad? Entonces, esa parte, cuidado, porque a veces nos vamos con ese mensaje y puede generar problemas. Con la fibra es igual, con la mayoría de los vitaminas, suplementos, alimentos funcionales. Si caemos en el exceso, también puede haber consecuencias. El uso de aceites en aerosol y el ajo El ajo tiene separados. excelente, sí, el ajo tiene excelentes sustancias, pues casi farmacéuticas, casi, ¿no? La quercetina, entre otros, son sustancias que pueden venir también por el ajo y que tienen un potencial efecto muy bueno, anticarcinógeno para la circulación y publicados, en varios journals. En el tema del ajo no habría problema. En el tema de los aceites en aerosol, pues bueno, la mayoría recomiendan pues, simplemente usar un poquito, un chorrito del aceite de aguacate sería lo ideal. O el aceite de oliva, que el aceite de oliva lo ideal es que lo consumamos crudo. Y si no, usar el aceite de canola para el tema de usar por fuego, ¿no? De freír por fuego. Ahora, entendamos también esto y hay que aceptarlo como mexicanos, que en nuestra gastronomía hay platillos que no saben igual con aceite de olivo. Saben, siempre van a saber más ricos con aceite de maíz, ni hablar. Pero si busquemos ese tipo de platillos no con tanta frecuencia. Digamos que en lo habitual en casa, procurar usar grasas lo más saludables posibles, ¿no? Es como también tal vez si hacemos una pasta y usamos una pasta con mariscos, por ejemplo,
va a saber muy rica con aceite de olivo, lo sabemos muy bien, es parte de la gastronomía. Entonces simplemente no casarnos con esas grasas que no son recomendadas y habitualmente tender a usar el aceite de canola, de aguacate o de oliva. Nos preguntan aquí sobre el aceite de coco. Hace cerca de poco antes de la pandemia, 6 años aproximadamente, se hizo un metaanálisis con miles y miles de pacientes y demostró que el aceite de coco es una grasa aterogénica, es una grasa que tapa las arterias. Si es una grasa que da energía muy rápido, por eso es que lo preferían en el deporte y tenía sus virtudes, ¿por qué no decirlo? Pero sí es una grasa aterogénica, o sea, realmente no hay mucha diferencia entre la manteca y el aceite de coco, hablando del tema de aterogenicidad, de tapar arteria, pues. Este estudio fue avalado por miles y miles de pacientes en los cuales se pudo demostrar y prácticamente se concluyó el aceite de coco no es recomendable, porque hubo un tiempo que se usaba muchísimo. A partir de ese metaanálisis bajó ya la prescripción del aceite de coco. ¿Sale? Bien, tenemos a alguien que levantó la mano, pero que es Subli Magali, pero creo que no le puedo activar el audio. Si No, yo puedo. no puedo. Mm, Subli Magali, no sé si quisieras hacerla por escrito, tu pregunta. Ay, creo que no, no puedo. Déjeme ver, ¿eh? sí, claro. Ya tiene permiso para hablar. Ya, ya le. Ya. Subli, ¿necesitas hacer alguna pregunta? ¿Ya puedes activar tu micrófono? Nos preguntan qué tipo de cepa probiótica recomendar para estimular inmunológicamente. La cepa de Lactobacillus acidophilus o puede ser la cepa Rhamnosus o la cepa BPL1 que también fortalece vías respiratorias. Son algunas, ¿no? Pero realmente la gran mayoría van a tener un impacto importante a nivel del sistema inmune. Se debe utilizar la mantequilla cristalizada. Lo ideal es evitar la cristalizada pero sí de usar mantequilla así, si no hubiera otra, mantequilla a margarina, la mantequilla parece ser la opción. Lo ideal, perdón, Diana Alejandra, lo ideal es usar ensaladas, vegetales al vapor, al crudos, etcétera, pero los jugos verdes en exceso sí hay sobrecarga de oxalato, sobre todo cuando son verduras de hoja verde y va a generar mayor riesgo de litiasis renal según los nuevos estudios. Entonces, disfrutar de otras verduras que no sean tan altas en oxalato, ¿sale? Mencionan algo sobre, ¿será considerable consumir tortilla con un proceso nixtamalizado? Obviamente no en cantidad excesiva, pero es mejor el consumo que la tortilla que no es hecha con esta manera de maíz nixtamalizado. Sí, hay opciones de tortillas, ahora le llaman orgánicas, que están hechas con cal natural, no con el nixtamal famoso, lo hacen como lo hacían las abuelas antes. Y hay tortillas actualmente que se están mezclando con harina por ejemplo, con harina de nopal, y que están deliciosas, por cierto, ¿eh? Y no se hacen feas. Las puedes guardar en tu refrigerador y una semana después al comal y están como si estuvieran recién hechas. Mezcladas, maíz con nopal y de preferencia que se preparen con cal natural y no con el Iztapal ahora, ¿no? Muy bien, pues creo que ya leímos ahora sí, licenciado, todas las preguntas. ¿Cuál es la hora recomendada para los probióticos y prebióticos? La gran mayoría son en la mañana, salvo algunos que tienen Ah, que ok. ver con el tema que comentábamos, cerebral un poquito, neurológico.
como el Mogbio, que es un probiótico que se usa para problemas de esquizofrenia, de bipolaridad. Eso se recomienda por la noche, pero generalmente es en la mañana. Pues creo que ahora sí. ¿Ok? Pues muchas felicitaciones, este, doctor Trujano, muchas, y pues nos vieron de varias partes de la República y del estado y también fuera del país. Pues no me queda más que compartir la constancia que expide la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada en el Cuidado Integral de la Piel, al doctor Luis Alfredo Trujano Ramos por esta magnífica plática para público en general que nos dejó pues muchos aprendizajes, muchas cosas para reflexionar de nuestra manera de comer y de todo lo que nos podemos liberar o librar de enfermedades con una buena activación física y mejorar nuestra alimentación. Muchísimas gracias, licenciado. Le digo Muchas licenciado gracias a porque todos yo por su así, atención y esperemos continuar en algún momento con algún otro tema de interés. Les envío un abrazo muy grande desde la ciudad de Morelia, gracias. México, y pues bueno, excelente tarde, noche para muchos. Estén muy bien. Sí, y les comparto pues nuestro siguiente sesión, bueno, seminario presencial en la ciudad de Morelia para quienes nos acompañan como personal de la salud. Y pues lo comparto porque también tenemos el privilegio de que el doctor Luis Alfredo Trujano va a estar en nuestra plática en este seminario aquí en junio en Morelia. Cordialmente invitados. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y no sé si tengan alguna duda más. Sería todo por nuestra parte. Gracias por acompañarnos a nuestra sesión del día de hoy para público en general. Quedo un momento aquí conectada en el Zoom para si alguien tiene alguna duda en cuestión de algún link o alguna conexión. Muchas gracias. Buenas tardes.